¿Ya? Hola, hola. Bueno. Regresamos a su programa Sucesos Multimedia. Ahora contamos con la presencia de Jesús Bautelas Pastor, mi papá, que nos viene a hablar de alfabetismo. Platícales a todas las personas que nos están sintonizando qué es el alfabetismo y de dónde viene. Bueno, el alfabetismo pretende balancear y armonizar a las personas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de balance y armonía? Ahorita en la actualidad la gente está muy presionada por el ritmo de vida que tenemos. Hay altos índices de estrés. Entonces, ese estrés no es más que bloqueos energéticos. Entonces, lo que hace el balance y armonía es liberar todos esos bloqueos energéticos que tienen las personas. Podemos hablar de energías, de bloqueos energéticos. Cuando la persona siente que tiene el estrés y no sabe qué hacer. El detalle es que el estrés va creando pensamientos y emociones negativas. Y al estarse creando esos pensamientos y emociones negativas, van creando más estrés. Entonces se va haciendo un círculo vicioso. Una bolita que va dando. Hasta que se transforma en un estrés de tipo crónico. Cuando ya estamos hablando de estrés de tipo crónico, empiezan a salir muchos padecimientos y enfermedades. Enfermedades que no son ocasionadas por cuestiones físicas, sino por cuestiones psicosomáticas, ocasionadas precisamente por el estrés. Entonces, el estrés, cuando hablamos de estrés, va a ocasionar una tensión muscular. Esa tensión muscular empieza a incidir sobre la columna vertebral y empieza a sacarla de alineación a la columna vertebral, y la cadera empieza a jalar para un lado o para otro, dependiendo si la persona se maneja mucho con el hemisferio izquierdo del cerebro o el hemisferio derecho. Generalmente el 90% de las personas actualmente en el mundo se manejan con el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el que maneja todo lo que es la lógica, todo lo que es lo material, todo lo que es lo físico, mientras que el hemisferio derecho maneja lo que es la intuición, la espiritualidad, los sentimientos como bondad, como ayuda, fraternidad y todo eso. Cuando funcionan simultáneamente los dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el derecho, se da una sinergia que incluso en los cuentos le ponen como un foquito que se encendió. ¿Sí? Entonces decimos, es que se le prendió el foco. Cuando se le prende el foco, que nos llegan las ideas, es cuando hacen contacto o hacen sinergia el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Entonces, una persona que está constantemente manejándose con el hemisferio izquierdo, pues va a ser una persona demasiado estresada, una persona que ve el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío. Cuando empezamos a hablar de sinergia entre los dos hemisferios, se cambia la percepción de las cosas. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que considerábamos un problema que no tenía solución, cuando estamos en esa sinergia vemos que realmente sí hay solución. No se escucha. ¿Y lo? Sí, entonces las personas que acuden con nosotros, lo primero que hacemos es tratar de platicar con ellos, que nos externen cuál es el problema que los lleva, pero generalmente vamos a encontrar siempre lo mismo. Al hablar de que siempre lo mismo, hablamos de una descompensación del sistema biomecánico, o sea, del esqueleto. ¿Qué quiere decir esto? Que la columna está desalineada, su cadera está desbalanceada, presentan generalmente una pierna más corta que otra, que realmente no físicamente no es cierto, sino que al estar desbalanceada la cadera se jala hacia un lado y jala la pierna, entonces aparenta que una pierna está más corta que otra. Entonces lo que hacemos ahí precisamente es ayudar a que vuelvan a recobrar su balance biomecánico. Cuando se da ese balance biomecánico, empieza a haber una liberación de bloqueos energéticos. Se quitan esos bloqueos energéticos y empieza a haber una sinergia entre los dos hemisferios cerebrales, lo que hace que empiece a cambiarse pensamientos negativos por pensamientos positivos, y eso nos va a ir liberando poco a poco del estrés.
al irse retirando el estrés, se podría decir que el cerebro vuelve a estar en calma, en paz, y otra vez alineado. para de estar emitiendo hormonas y muchos químicos cerebrales que son los que nos están ocasionando el problema físico, se manifiesta en enfermedades. Por ejemplo, una persona cuando está estresada, o sea, el estrés es algo normal que tenemos en la vida. Lo que no es normal es que siempre estemos en esa situación. Cuando hay una situación de estrés, el cerebro empieza a emitir un químico que se llama adrenalina, que es lo que la adrenalina nos acelera el corazón, aumenta la presión arterial, nos hace tener mucho más fuerza, y se ha visto, por ejemplo, en situaciones de accidentes, que hay padres que cuando ven a sus niños bajo toneladas de escombros o de algún vehículo muy pesado, lo levantan, entonces después dicen, pues no supe ni cómo lo levanté, pero yo fui y lo levanté, ¿verdad? Entonces ese es un aspecto de la adrenalina. Es benéfica, pero cuando el cerebro no emite la contraorden de parar de generar adrenalina, esa adrenalina empieza a ocasionar desgaste de todo el organismo, porque es muy oxidante. Entonces se empieza a desgastar las células y empezamos a tener problemas de salud. En este caso, por ejemplo, sería lo normal un ratito de adrenalina, pero no todo el día, porque es cuando los hemisferios se desfacen. Así es, podríamos decir que sería como el café mañanero. Te tomas una tacita de café para despertarte y empezar a trabajar. Pero hay personas que el café empiezan todo el día y llega un momento en que ya no les es suficiente porque el organismo se va acostumbrando a esa sustancia. Entonces, si una persona normalmente con una taza de café en la mañana tenía para sentirse bien todo el día, las personas que son consuetudinarias de estar tomando café todo el día, ya no les es suficiente. Entonces tienen que estar tomando más y más y más café. Y lo mismo sucede con los analgésicos. Una persona adicta a los analgésicos llega un momento en que siempre va a requerir un analgésico más fuerte y más fuerte porque el organismo se va acostumbrando. Entonces se va volviendo adicción. Entonces las personas que toman demasiado café son adictos a la cafeína. Las personas que toman muchos analgésicos se vuelven adictos a los analgésicos. Y así, o sea, llega un momento también que la persona con un estrés crónico se vuelve adicto a la adrenalina. O sea, no puede estar un momento tranquilo. Tiene que estar en constante movimiento. Órale. Pues ya lo saben, si en su casa son adictos al café, pues no se tomen tanto porque va a llegar un momento en que si lo hacían como tipo medicinal, pues no les va a funcionar, ¿verdad? Sí, así es. O sea, todos los alimentos que consumimos normalmente, todos son buenos, pero muchas veces el problema es cuando empezamos a excedernos. Se dice, por ejemplo, que la cerveza, la levadura que contiene la levadura que contiene la cerveza, tiene muchas vitaminas, sobre todo del complejo B. Pero cuando empezamos a abusar de la cerveza, perdemos el control. Entonces una cerveza al día a lo mejor es bueno. ¿Sí? Incluso hay algunos médicos que a las mujeres embarazadas les recomiendan tomarse una cervecita diaria. Pero no se vayan a ir de repente todas las embarazadas a la cervecería y luego ya no las puedan sacar. Así es. Bueno, ¿dónde estás ubicado para todas las personas que nos están sintonizando? Estamos ubicados en República El Salvador, número 700, ahí en San Felipe, Quinta Etapa, casi esquina con la avenida Francisco Villa. Tenemos el teléfono 260-1047, donde pueden solicitar una cita para valorarlos. O sea, la valoración es sin costo. Las sesiones es cuando ya la persona se le explicó de qué se trata el procedimiento, si está de acuerdo, bueno, seguimos adelante. Bueno, pues un placer haberte tenido ahora, el día de ahora con nosotros. Gracias por la invitación y permitirnos comunicarnos con el amplio auditorio. Gracias. Mi nombre es Inga Bautelespacho, el foto del día de ahora es una producción para Multimedios Maja.